Lo que tenemos que saber del corazón son las capas del corazón. Es lo que a mí me importa en la práctica. Cómo reconocer las capas del corazón. Recuerden que había un endocardio, había un miocardio y había un epicardio, ¿verdad? Miocardio generalmente no es difícil de reconocer. Recuerden que nosotros en una lámina no tenemos el corazón, la cavidad del corazón como parámetro. Generalmente tenemos solamente un corte de la pared. Entonces no sabemos dónde es adentro y dónde es afuera. ¿Entienden? Acá es fácil determinar que esto es el endocardio porque estamos viendo la cavidad. Y acá es el epicardio. Pero cuando vemos en una lámina, eso no es así. Es solamente el pedazo de la pared del corazón. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que recordar. Cómo reconocer el endocardio del epicardio. El miocardio siempre en el medio, ¿verdad? Está formado por músculo del corazón. Recuerden que el endocardio y el epicardio están formados los dos por el mismo epitelio. O sea, por un epitelio similar, que es el epitelio plano simple, ¿verdad? La diferencia principal que está entre uno y otro es el contenido que tiene el subepitelio, ¿verdad? Lo que está por debajo del epitelio, tanto para el epicardio como para el endocardio, ¿verdad? Hay una diferencia que tenemos que reconocer y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Acá por ejemplo tenemos una imagen. Esta es una pared del corazón, ¿verdad? Una parte, no estamos viendo toda la pared del corazón, pero allá vemos que las células en la superficie, las células son planas, ¿verdad? Y está formado por solo una camada, entonces es un epitelio plano simple. Lo que está por debajo ya es tejido conjuntivo, ya no es epitelio. Toda esta parte que está ahí ya es tejido conjuntivo y se llama tejido conjuntivo subendocardio, ¿verdad? Después en el endocardio vemos esta estructura que llama la atención, ¿verdad? Que puede ser preguntada de diferentes maneras. Si ustedes se fijan, en realidad son células, ¿verdad? Acá está el núcleo y esto es el citoplasma. Si ustedes comparan con una célula cardíaca, ven la diferencia en el tamaño, ¿verdad? Es una célula un poco más pálida, ¿verdad? Un núcleo en el centro y mucho más grande con respecto a la célula miocárdica. Entonces, recuerden que ahí también en el corazón teníamos también las fibras de conducción, ¿verdad? Que conducen el impulso nervioso. Y justamente estas células son células especializadas en generar, ¿qué cosa? Un impulso nervioso para el corazón. Y reciben el nombre de fibras de Purkinje. Recuerden que no son fibras realmente, son células especializadas en la conducción, ¿verdad? Entonces, si esto sale en el examen con un círculo alrededor y se les pregunta de X estructura, la respuesta es fibra de Purkinje. Pero si yo coloco una Z apuntando a la célula y la pregunta es diagnóstico de célula, la respuesta es miocito de conducción. Miocito de conducción. O sea que cuando ustedes rindan no se apuren para responder, porque lo que primero tienen que mirar es la pregunta. Porque ¿qué pasa cuando demasiado ya sabemos? Yo pongo una Z ahí, pero yo coloco la pregunta diagnóstico de estructura, ¿verdad? Y ustedes miran solo la Z y van a decir, el miocito de conducción. Y entre las respuestas también está miocito de conducción. ¿Entienden? O sea que, ¿qué es lo que tienen que mirar primeramente? La pregunta. Y si aparece una llave así, como está esta así justamente, que aparece así, se le coloca de X estructura o diagnóstico de capa y usted tiene que responder endocardio. Esto ayuda mucho ya para determinar qué nos estamos refiriendo a eso. Y lo mismo acá, si yo coloco una llave acá, diagnóstico de capa, miocardio. Ahí vemos un corte longitudinal de las fibras miocárdicas y lo característico es que presenta los discos intercalares. Esto puede salir así como está acá y la pregunta va a ser diagnóstico de estructura. Entonces la respuesta posiblemente va a ser disco intercalar. O puede salir directamente, ¿verdad? Diagnóstico de capa. ¿Verdad? Diagnóstico de capa. Entonces
al ver músculo cardíaco, yo sé que es el miocardio, ¿verdad? No va a ser endocardio, no va a ser epicardio, es miocardio. Acá tenemos otra imagen. Esta es más visible, las células de la fibra de Purkinje se ven mejor, ¿verdad? Vemos que las células superficiales son blancas. Solo esa camada es el epitelio. Lo que está por debajo ya es el tejido conjuntivo, ¿verdad? Después tenemos toda esta estructura que está acá, que está formado por células eosinófilas, ¿verdad? Un núcleo central más grande con respecto a las células cardíacas, que reciben el nombre de fibras de Purkinje, ¿verdad? Si es célula miocito de conducción. Esto tienen que tener en cuenta que puede salir en forma de endocardio, ¿verdad? Como diagnóstico de capa, puede salir como diagnóstico de estructura y puede salir como diagnóstico de célula. Esto ya es el miocardio. Entonces, si ustedes ven fibra de Purkinje, endocardio, ¿verdad? Sin duda alguna. Y ven lo contrario, ¿verdad? Allá está el miocardio. Y todo esto que está acá es tejido adiposo. También vemos vasos sanguíneos y nervios. Significa que el epitelio posiblemente está por acá, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que aumentar para ver el epitelio plano simple. Y este es el tejido subepicardio, tejido conjuntivo. Y todo esto es tejido adiposo. Entonces, cuando yo veo tejido adiposo, vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces estoy viendo epicardio. Y así mismo va a salir en el examen. Con esta llave, yo saco solamente esto y coloco las opciones, ¿verdad? A, endocardio; B, miocardio; C, epicardio; E, D, ninguno. Así nomás el examen. Fácil. Vasos sanguíneos. Lo principal, lo que a mí me interesa que sepan, era principalmente diferenciar entre una arteria y una vena. Porque con eso hay que empezar a diferenciar primeramente, ¿verdad? Y recuerden que un vaso sanguíneo, sea arteria o vena, siempre tiene tres camadas: una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia, ¿verdad? La túnica íntima es la que está más cerca de la luz del vaso y está formado por un epitelio plano simple, ¿verdad? Tiene su membrana basal, tiene el tejido conjuntivo, que también se llama tejido conjuntivo subendotelial, porque recuerden, el epitelio plano simple que recubre a un vaso sanguíneo por dentro también se lo llama endotelio, ¿eh? Entonces, este es el endotelio, este es el tejido conjuntivo subendotelio. Y recuerden también que los vasos de gran calibre tienen la membrana elástica interna y también tienen una membrana elástica externa. ¿Para qué sirve? Esto tienen que recordar también que en la teoría se les puede preguntar. Que la membrana elástica interna separa la túnica íntima de la túnica media. Y la membrana elástica externa separa túnica media de adventicia. Entonces, esto es característico de los vasos de gran calibre. Recuerden que los vasos, como el capilar, por ejemplo, ya no tienen túnica media ni túnica adventicia, ¿verdad? O sea que a medida que vamos disminuyendo de calibre, obviamente las paredes van a ser cada vez más delgadas hasta desaparecer, ¿verdad? Eso pasa en los capilares. Después, ¿cómo diferenciamos una arteria de una vena? Por las túnicas, no por la luz. Aunque también ayuda mucho recordar un poco que la luz de una vena es más grande que la luz de una arteria. Pero lo principal que determina que sea arteria o una vena es la túnica. Cuando ustedes observan una túnica de una arteria, la túnica media es bastante gruesa y la adventicia muy delgada, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esa túnica gruesa? ¿Por qué? Porque soporta altas presiones. Si nos vamos a las venas, vemos que la luz, fíjense un poco el diámetro de la luz de la arteria con el diámetro de la luz de la vena, es mayor. Pero lo que la caracteriza es que la túnica media es bastante delgada, pero su adventicia gruesa, ¿verdad? ¿Por qué tiene esa pared? Porque no trabaja a muchas presiones, ¿verdad? Muy bajas son las presiones.
y también posee válvulas. Entonces, cuando ustedes vean, yo voy a tratar de probar el conocimiento de ustedes también. Voy a buscar una vena bien redonda y una arteria más o menos achatada, ¿verdad? Voy a colocar en la prueba para ver si realmente ustedes tienen el concepto de una arteria en una vena. Porque es muy fácil que yo les traiga una arteria muscular con una pared enorme, bien circular. Ustedes miran y ya van a responder, ¿verdad? Pero yo les voy a poner una imagen para que ustedes realmente analicen si es una arteria o una vena. ¿Y cómo van a saber? Por las túnicas, ¿verdad? Arteria grande o elástica, diámetro mayor a 1 centímetro. El diámetro se refiere a la luz. ¿Cuáles son las arterias elásticas del cuerpo? Todas las arterias de gran calibre, la aorta, la arteria carótida, las ilíacas, ¿verdad? Ramas como la subclavia, todos son arterias elásticas. Y aquellas ramas de las arterias elásticas que son más pequeñas son las arterias musculares. Por ejemplo, la arteria radial y cubital son arterias musculares, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de una arteria elástica? Tiene túnica íntima, tiene túnica media gruesa y una adventicia delgada, pero lo característico es la presencia de abundantes fibras elásticas, ¿verdad? ¿Eso para qué sirve? Para que cuando la sangre pase a alta presión por la arteria hace esto. Y el retroceso que hace la fibra elástica hace que la arteria vuelva a su tamaño normal. Cuando la sangre va pasando por las arterias, esa arteria sufre un cambio en su diámetro, así, y vuelve, late igual que el corazón. ¿Ven? ¿Y a qué estructura se debe que recupera su forma? A las fibras elásticas. Otra cosa que tenemos que recordar, que en la túnica adventicia de los grandes vasos, tanto para las arterias como las venas, tenemos estas estructuras vasculares de pequeño diámetro que reciben el nombre de vasa vasor. Generalmente se pregunta diagnóstico de estructura, ¿verdad? Y se apunta con una Z, ¿verdad? Y si es un nervio, se llama nervus vascular, ¿verdad? Y eso es lo que le dije, la lógica también funciona mucho a la hora de la prueba, ¿verdad? Para responder rápido. ¿Por qué? Porque las arterias elásticas son de gran calibre y generalmente no da para que entre en una lámina. Entonces, ¿qué se hace? Cortamos acá y quedamos un pedazo y colocamos una lámina, ¿verdad? Nunca vos ves toda la luz, a no ser que sea la aorta de una rata. También se hacen láminas de animales, ¿verdad? Ahí sí vamos a ver toda la luz porque es pequeño, pero cuando es de un ser humano, generalmente se corta la pared. En este caso, por ejemplo, esto es evidente que es de un ser humano, ¿verdad? Porque nos damos, acá está la luz, pero ni tercio de la luz no vemos todo. ¿Por qué? Porque es grande la arteria y no da para colocar todo en la lámina. ¿Y qué es lo que ustedes ven acá? ¿Qué es lo que principalmente ven? La presencia de fibras elásticas. Esta es la túnica íntima y todo esto es la túnica media, y allá donde es más claro y más vagusado, ahí es la túnica alta. Y ven que coincide la teoría: túnica media gruesa, adventicia delgada. Si yo aumento, ahí da para ver perfectamente qué cosa. Las fibras. Recuerden que también hay células musculares lisas, pero predominan las fibras elásticas. Si yo coloco una Z acá, en alguna de las fibras, también puedo preguntar diagnóstico de estructura, y la respuesta es fibra elástica. Y esto es curioso porque yo siempre coloco esto pensando que le voy a ayudar al alumno, ¿verdad? Pensando que es un tema fácil. Y yo coloco A, fibra elástica, y B, arteria elástica. Y el 70% que responde, arteria elástica. Porque no lee, ¿verdad? Ese es el problema, lo que pasa. Parece fácil el examen, pero no sé por qué, por alguna explicación misteriosa, nunca responden lo que debería ser. Entonces, no es cuestión de dificultar la prueba, es cuestión de atención, ¿verdad? ¿Cómo sería a pergunta de arteria? Diagnóstico de órgano. Y generalmente yo trato de confundir con otros. Por ejemplo, no coloco luego fibra elástica, coloco por ejemplo arteria elástica, arteria muscular,
vena capilar, ¿verdad? Nada a ver. Pues cambia fácil. Entonces la mayoría a veces ni recuerda cómo era la arteria y coloca vena, ¿verdad? Eso ya es menos, ¿verdad?, la cantidad que se equivocan, pero la mayoría es cierto. O a veces coloco, eso para probar justamente que no leen, ¿verdad? La siguiente imagen corresponde a una arteriola elástica. A, verdadero, B, falso. ¿Verdad? Esta es mi misma imagen. Esta imagen corresponde a una arteriola elástica. A, verdadero, B, falso. Falso, ¿verdad? Fácil ahora, ¿verdad? Pero yo coloco en la prueba después y todo el mundo responde verdadero. No leyó que decía arteriol, ¿verdad?